Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por hacerse el tiempo de participar de esta quinta edición del Festival Borges, que por segunda vez consecutiva se realiza con la sede oficial aquí en Ginebra, en una propuesta que esperamos se proyecte y se prolongue a lo largo de los años. Nuestra asociación, la Asociación Suiza de los Conjurados, que está dedicada a mantener viva la obra y la memoria de Jorge Luis Borges en esta ciudad y en este país, está en este momento colaborando con el Departamento de Español de la Facultad de Letras de la Universidad de Ginebra, con quienes organizamos este evento. Agradecemos también el apoyo a la Embajada de España en Suiza, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, a la Misión Permanente Argentina y a la Embajada de Argentina en Suiza, que hacen posible que hoy podamos reunirnos aquí. Como les decía, esta charla forma parte del Festival Borges 2025. En Argentina esta ya es la quinta edición y esperamos que, como dije anteriormente, que podamos seguir manteniendo este tipo de encuentros para que la memoria y la obra de Borges siga iluminándonos. En este caso nos acompaña el catedrático Javier de Navascués, lo voy a presentar rápidamente. Es catedrático de Literatura Española y director del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra desde el año 2012. Ha publicado 23 libros entre monografías, ediciones críticas, historia de la literatura y volúmenes colectivos. Es autor, además, de más de un centenar de artículos de revistas, muchas en publicaciones de alto impacto y capítulos de libros. Ha sido visiting professor en la Universidad de Münster en Alemania y ha impartido cursos de doctorado y máster en universidades de España, de México, de Chile, de Uruguay y de Argentina. Ha sido también premio Juan Rulfo de ensayo de crítica literaria otorgado por la UNESCO y es miembro correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana. Sus líneas de investigación son la narrativa argentina del siglo XX, la poesía épica colonial, la edición crítica de textos coloniales y demás. Es un placer, Javier, contar con tu presencia aquí en Ginebra. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ¿Sí? a ¿Me escucha bien? vamos a encenderlo. Ah, sí, Está encendido. no. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por tu presentación. Muchas gracias a la Asociación Los Conjurados, al Departamento Español, a todas las instituciones a las que se ha referido Marcos y también, por supuesto, a él mismo por la maravillosa oportunidad de poder volver a Ginebra. Todo lo que ha dicho mi presentador es casi verdad, pero por suerte ya no soy director del departamento. No, o sea, si alguien pensó, ha hecho cuentas desde 2012, es director del departamento, habrá pensado, si es del gremio, que debe de sentir cierta conmiseración. Bueno, pues quiero decir que ya no soy desde hace ya 2 años y soy un hombre más feliz y más realizado. Dicho esto, perdón por la referencia personal, Ginebra también es una ciudad especial para cualquier borgiano y por eso estoy especialmente feliz de volver. También hablaba con colegas hace poco, con colegas que ya son amigos y que me he encontrado con otros, que también esto es otra cuestión que quiero celebrar, ¿no? De haberme encontrado con amigos ya de antes y tener nuevos amigos ahora. Y comentaba que además Ginebra, pues hice mi peregrinación a la tumba de Borges, que la recordaré toda mi vida porque 2 semanas después nos confinaron a todos. Así que fue mi último viaje. Previo a la pandemia. Previo a la pandemia, sí. Así que eso lo recuerdo muy bien. Y bueno, cuando me planteó Marcos hace ya unos meses la posibilidad de venir, creo que me siento muy honrado porque él había leído me empecé demasiado generosidad un articulito que había salido mío en la revista Variaciones Borges, una revista, como saben los borgianos, muy importante para quien se interese por su obra, por su vida, por su personalidad, por su imagen. Y yo había trabajado los cuentos policíacos de Borges desde una
perspectiva que me parecía, no sé, me atrevo a decir algo novedosa con respecto a las líneas habituales con las que se enfrentan los estudiosos, ¿no? Con las distintas tradiciones textuales que hay. Y lo hice relacionándola con determinadas teorías antropológicas de René Girard. La teoría del deseo mimético y del chivo expiatorio, del sacrificio, que me había parecido que eran relevantes para comprender estos cuentos, y luego me di cuenta que también para ampliar el foco incluso a la propia obra de Borges. Bueno, esto era mi presentación, no sé por dónde quieres que sigamos. Bueno, tú me guías. mencionaste la obra en colaboración entre Borges y Bioy Casares. En su autobiografía, Borges dice: uno de los principales acontecimientos de esos años y de mi vida fue mi amistad con Adolfo Bioy Casares. Nos conocimos en 1930 o 31, cuando él tenía 17 años y yo poco más de 30. A principios de la década del 40, estamos hablando del siglo XX, empezamos a escribir en colaboración, proeza que hasta ese momento consideraba imposible. Yo había inventado algo que nos parecía un gran argumento para un cuento policial. Una mañana lluviosa, Bioy me dijo que debíamos hacer una prueba. Entonces apareció un tercer hombre, Honorio Bustos Domecq, que se adueñó de la situación. Era un hombre que a la larga terminó dirigiéndonos con mano de hierro. Bustos Domecq es el seudónimo que utilizaban Borges y Bioy para escribir en colaboración, y sobre esos cuentos hizo su trabajo Javier. ¿Cuál fue la importancia que tuvo esa relación, en el plano literario, por supuesto, entre Borges y Bioy? ¿Qué fue lo que le aportó la visión de la literatura de Bioy a la obra de Borges? Borges decía que Bioy era su secreto maestro, pero uno podría pensar que, como Borges era un hombre educado en la caballerosidad y en una serie de valores, vamos a decir, digamos, de buen tono, pues no era más que pues una floritura. Pero creo que hay realmente una simbiosis en Borges y Bioy que es real. No mienten aquí. Luego hablamos un momento de esa reinterpretación, esa relectura que hace Borges sobre cuándo empezó él realmente a escribir en colaboración. Pero volviendo a esto, hay estudios que se han hecho con inteligencia artificial para, volcando los textos en colaboración, encontrar, digamos, cuánta era la mano de Bioy y cuánta era la mano de Borges. Y la conclusión de estos estudios es que están al 50%. Se confrontaban en el estudio textos escritos solo con Bioy, solo de Bioy, solo de Borges y luego los de colaboración. Y prácticamente era efectivamente un 50%, un 50-50, ¿no? Y vos mencionás en un artículo que Bioy le aporta un cambio en la perspectiva de la novela policíaca a Borges. Borges normalmente se considera que Borges hacía foco en la estructura de la obra narrativa, y Bioy le aporta una modificación, una perspectiva que hasta ese momento Borges no había considerado. Es probable que, sí, es probable que haya una influencia, vamos a llamar entre comillas, benéfica. Más que benéfica, yo diría liberadora, de Bioy sobre Borges. Y trato de explicarme. Borges siempre planteó su interés especial en los problemas relacionados con la trama, en la dimensión lógica que tenía los relatos de la tradición policial británica, de lo que llaman novela enigma, ¿no? Y Borges, por cierto, también Bioy, denostaba, por ejemplo, la novela negra, el noir la novela hard-boiled, tipo Chandler, tipo Hammett, que le parecía una novela brutal, una novela que al final ha sido la que se ha ido predominando frente a la tradición anglosajona, que hunde sus raíces, pues digamos, en la tradición deductiva, lógica, desde Agatha Christie a Edward Wallace, o en fin, de toda la propia Agatha Christie, en fin, toda esa novela, vamos a llamar elegante, pero aislada socialmente, que propone un acertijo, un enigma al lector, que se resuelve, también las novelas de Gaston Leroux, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Que se resuelve de una manera ingeniosa. Todo eso es lo que a Borges le gustaba la trama en sí misma, desnuda, vamos a llamar, de psicología.
Pero luego tú miras y las novelas, por un lado las novelas de Bioy, no La invención de Morel, pero sí Desde el sueño de los héroes, la tercera novela, ya son novelas, no llamarlas realistas, pero en donde el elemento humano tiene un margen importante, ¿no? Y la sátira social y los problemas afectivos y antropológicos, los problemas de relaciones humanas que existen entre los personajes, ¿no? Y volviendo a Borges, como saben, Borges y Bioy establecen una sintonía especial. Y esto les lleva no solamente a escribir, sino también a trabajar en traducciones, en antologías, en ser editores, directores de unas colecciones. Y hay una colección, vamos a llamar clásica en la historia de la novela policial latinoamericana, que llevan ellos en los años 50, que se titula El séptimo círculo, con alusión dantesca, pero que es una novela, es una colección de novela policial que ellos dirigen y que ellos van seleccionando, títulos generalmente de tradición anglosajona, que se van traduciendo en Argentina en esos años, ¿no? Y en el 46 ellos publican un breve texto, tengo acá, sobre lo policial, y fíjense lo que dice, lo firma Borges, dice: sin proponérselo, los tratadistas que han analizado la novela policial la perjudicaron, pues al insistir en el mecanismo del argumento, en el quién, en el cómo, en el por qué, han fomentado o tolerado la creencia errónea de que estas novelas no tienen otro valor que el de su argumento. O sea, Borges está deconstruyéndose a sí mismo. El Borges que 6 años antes escribe un prólogo a La invención de Morel, en donde dice que es una novela perfecta porque su ejecución argumental es perfecta, dice lo contrario 6 años después. Quienes profesan esta creencia parecen olvidar que la novela policial es ante todo una obra en la que tiene en decisivo valor la psicología de los personajes, la eficacia del diálogo, el poder de las descripciones y el estilo del narrador. Firma Borges y Bioy Casares. ¿Está aquí la mano de Bioy? Sin duda, pero firma Borges. Firma Borges. Y Borges no va a dejar de firmar una cosa que él... Esto me sirve primero por una pequeña reflexión que a veces pedimos a los escritores, a los grandes autores, una coherencia marmórea en todas sus convicciones. No necesariamente. Borges está defendiendo una apertura en su propio canon y que la novela policial trata, lo dice ahí, temas psicológicos. Importan los personajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, ¿no? A mí esta cita me alarmó un poco. Digo, bueno, ¿esto qué pasa? Y es que yo defiendo que hay Borges, vamos, como decíamos, más humano de lo que a veces se piensa, ¿no? Claro, porque la crítica suele decir que es un escritor algebraico, frío, calculador. Borges en alguna oportunidad dice que él es demasiado sentimental. Pero en relación a la psicología de los personajes, uno encuentra en muchísimos cuentos de Borges, pero en los cuentos en colaboración con Bioy, que lo que estructura la trama del relato no son hechos objetivos, son voluntades individuales que se tensan y se trenzan en la relación mutua, ¿no? Sí, claro, son cuentos que con una carga de payasadas, de chistes en clave, de ingeniosidades, que pueden despistar, porque efectivamente los personajes tienen ahora hablaremos más despacio de esto, ¿no? Pues son cómicos, son grotescos. El único que tiene un poco de sentido común es el detective, que está encerrado con una especie de Aníbal Lecter previo. Está encerrado porque no ha cumplido una condena por un crimen que no cometió y que resuelve crímenes desde la celda, ¿no? Pero el resto son unos personajes lamentables, casi todos. Y además, voy a hacer un pequeño excurso, porque claro, ellos escribían pensando en personas reales muchas veces y riéndose de esas personas, ¿no? Cuentan que pues cuando ellos se encerraban a escribir,
En los cuentos, la gente que estaba fuera escuchaba carcajadas, ¿no? Y como ya los conocían y sabían que eran gente, digamos, bastante, con bastante mala uva, es decir así, pues claro, se sentían, ¿de qué se están riendo estos dos? ¿No? ¿Se están riendo de mí? Pues probablemente, ¿no? Bueno, un testimonio muy claro de eso es el diario de Bioy, ¿no? Borges, ahí uno encuentra claro. de qué se trataban esas reuniones, ¿no? Claro, maledicencias constantes, ¿no? Ahora, también es verdad que ese diario es una fabricación. O sea, para quien, digamos, para aclarar equívocos, ¿no? Bioy no se dedicó a construir un diario a lo largo de 40 años, 50 años de conversaciones con el maestro, sino que eso forma parte, un recorte que hace una persona del diario de Bioy. Aquí puedo confesar algo, me da igual, que todo esto va a salir luego en los vídeos, pero ya da igual. Y es que esa persona, que es Daniel Martino, editor de las obras de Bioy, entre otras cosas, yo tuve la ocasión de tratarlo fugazmente hace muchos años, muchísimos, más de los que desearía, y me acuerdo que todavía vivía Bioy, estábamos en Buenos Aires, y él me dijo, Bioy tiene muchísimos papeles inéditos. No habían salido nada, nada, ni de esto ni de otras cosas, ¿no? Y yo los estoy ordenando. Bueno. Sí. Y entonces, bueno, pues salió poco tiempo, bueno, murió Bioy, claro, Bioy le había cedido ese trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, salió el diario. Y luego es un volumen que tiene 1800 páginas, es un libraco no el de Borges solo, sino salió otros antes, salieron antes de ese. Sí, el Descanso del Caminante salió antes, que también son fragmentos del diario. Pero en realidad Descanso del Caminantes es como Borges, o sea, son fragmentos. Son recortes de un diario inmenso. También ahora salió de un escritor menos conocido, Wilcock. También son todas las referencias a Wilcock, o sea, está dándose este diario en pastillas, ¿no? Pero evidentemente, por la dimensión del personaje retratado, la importancia de Borges, entre comillas, el diario de Bioy, es fundamental. Y volviendo a Isidoro Parodi, que es Isidro Parodi, que es el detective que descubre los casos policíacos, podemos pensar que en su celda él mismo es ya un personaje grotesco del detective inteligente que racionalmente descubre la verdad de los casos, ¿no? Sí, lo que pasa es que es algo menos cómico que el resto. O sea, para los que no, digamos, todavía no se han iniciado en este libro, que se publica en el año 42, aquí tengo una edición más moderna, 6 problemas para don Isidro Parodi. Son 6 cuentos policiales que siguen una estructura. Es el primer libro que publican ellos dos, con el seudónimo Tercer Hombre de Bustos Domecq. Y son 6 cuentos en donde hay una serie de personajes siempre que van desfilando de la celda de este señor, Isidro Parodi, y le van contando un caso criminal. Y Parodi, sin salir de la celda, al final resuelve el crimen. La inmensa mayoría de los visitantes que van contando, y a veces sucesivamente en el tiempo, incluso van contando lo que está sucediendo fuera de la celda, incluido el crimen, son personajes muy grotescos, y donde Bioy y Borges, Bustos Domecq, digamos, se esmera en mostrar la ridiculez profunda de esta gente, ¿no? Sí. No, y esa ridiculez muchas veces está basada en una imitación recíproca exacerbada entre los personajes, ¿no? Sí, absolutamente alocada. Y a veces, efectivamente, la imitación es fundamental. Creo que ahí ya estás llevándome a donde tú quieres, que es donde yo también quiero. Efectivamente, que los personajes, gran parte del problema que les acucia es que quieren ser otros, que desean ser otros, que quieren imitar a otro. Y en ese otro a veces aquello acaba en la violencia, ¿no? Bueno, ese sería, digamos, el drama antropológico que está planteado desde el punto de vista psicológico de los personajes, ¿no? Así es.
Podríamos detenernos, no sé, en alguno de los cuentos que mencionabas, por ejemplo, en El Dios de los Toros, Sí. uno de los primeros cuentos. Sí, El Dios de los Toros. Y podemos ver cuáles son los personajes que están interviniendo en la estructura narrativa, cuáles son los personajes que desarrollan la historia y cuál es la relación que hay entre esos personajes. Sí, claro, es un cuento, como todos los cuentos de esta colección, de argumento intrincado, que son los que le gustaban a Borges. Entonces, digo, para empezar, es decir, que aquí yo, más que para sintetizar el argumento, yo diría que básicamente hay una serie de escenas fundamentales. La primera, hay un personaje, primer gran personaje ridículo, un individuo pedantísimo, un Carlos Daneri elevado a la máxima potencia, que se llama Carlos Anglada, que es un poeta que llega a la celda con una propuesta completamente idiota. La propuesta consiste en, mire usted, me han dicho que usted es un tipo muy listo, señor Parodi, y resulta que yo tengo amistad con una señora guapísima, que luego no lo será tanto, por supuesto, porque nada de lo que dicen estos personajes tiene ni pies ni cabeza, y esta señora es de la alta sociedad y resulta que yo tengo unas cartas comprometedoras, pero me han desaparecido y no quiero que dígame usted qué puedo hacer, ¿no? Bien. A todo esto, este señor, Carlos Anglada, tiene un discípulo que no sabemos por qué, lo admira profundamente y que también es bastante ridículo. Se llama... ¿Sí? Sino que la necesidad de la admiración crea al discípulo también, ¿no? Ahí está. Y este señor, este discípulo se llama José Formento, también llegará un momento y también le contará a Parodi su cuestión, ¿no? La cosa es que, voy a ir rápido, Carlos Anglada, en realidad todo esto es una farsa de Carlos Anglada, que es tan presuntuoso, es tan presumido, que quiere hacer creer a todo el mundo que tiene amores con una señora que en realidad no tiene nada que ver con él, ni quiere saber nada. Van interviniendo otros personajes, va a intervenir también la señora, que, bueno, que es también, pues ya se ve que no era tan espléndida después, ni por supuesto la trata de Tilinga después, al final, el amigo Parodi. Y va a intervenir también, no aparecerá, pero aparecerá el marido, el presuntamente marido agraviado, ¿no? De ahí el título, que es un estanciero. De ahí el título irónico del Dios de los Toros, ¿no? Este señor Muñagorri, que es más bruto, que es muy bruto, ¿no? Pero quizás es el único personaje digno de la trama. Entonces tenemos, por un lado, un escritor pedante que disfruta de la admiración de un discípulo que le va siguiendo. Lo sigue a sol y sombra. Hay una mujer de la cual el escritor pedante dice jactarse o trata de jactarse con amoríos que realmente no existen. Pero lo que ocurre también en la historia es que el discípulo, que quiere ser tanto como su maestro, termina teniendo realmente los amoríos con esta mujer que el maestro en realidad nunca tuvo. No, porque ella lo desprecia. Y ya para rematar el problema es el marido agraviado, que efectivamente hay un momento en que se da cuenta de toda esta farsa y para no poner en ridículo a su mujer, va a descubrírselo en privado a Anglada. ¿Qué sucede? Pues que el marido, ya en la escena cumbre del crimen, porque hasta ahora aquí no hay crimen, está en una baranda viendo desfilar a unos toros de su estancia y por detrás alguien llega y lo acuchilla con un facón por detrás. Y todo esto, Formento visita a Parodi y le da una serie de pruebas, así como que no quiere la cosa, como diciendo probablemente esto haya sido Anglada. De una manera todo muy retorcida y muy disparatada. ¿Cuál es la resolución que da Parodi a todo esto? Pues Parodi lo que dice es, mire usted, ¿cuál es al final? Viene otro personaje más, Montenegro, el arquetipo ya de personaje ridiculísimo que aparece en todos los cuentos, y Parodi le va a contar qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que efectivamente Muñagorri, el asesinado, iba a revelar la ridiculez de la invención. Pero no es Anglada el asesino.
el asesino es el discípulo, que en el fondo, y aquí damos al quid de la cuestión, en realidad ha odiado siempre profundamente a su maestro. Y para que su maestro termine, digamos, todavía más humillado, incluso después incriminado, mata al marido. Esta es básicamente, como veis, es bastante intrincado, es un argumento intrincadísimo. Pero claro, esto, de pronto, complétame tú, que eres girardiano, ahí hay algo, ¿no? Claro, evidentemente lo que uno primero descubre es que las identidades de todos los personajes están superpuestas. O en un clásico juego borgiano hay personajes que están reflejándose en una situación especular, ¿no es cierto? Sí. Y cada uno de los personajes imita al que admira, pero no por lo que realmente la otra persona es, sino por lo que él cree que la otra persona es. Por ejemplo, Formento cree que Anglada es el amante de Mariana Ruiz, entonces por eso él se convierte en amante de Mariana Ruiz. Y la triangulación que existe entre los dos personajes y el objeto de deseo, que en este caso es la mujer, tiene su contraparte sacrificial, digamos, para usar un término preciso, que es la muerte de la víctima inocente, que no tiene nada que ver con la triangulación del deseo mimético, como diría René Girard, de la envidia, del recelo, del resentimiento, de la admiración. Y todo esto es muy serio, y sin embargo está contado como si fuera una payasada, que ahí es donde todo... Por ejemplo, pongo un ejemplo. Al final, ya en la resolución del crimen, Parodi habla con Anglada, ¿no? Y entonces le dice lo siguiente: mire esto, ¿quién iba a decirle a uno que don Formento, el discípulo, mozo, marica y funebre, si los hay, supiera reírse también de un sonso? El sonso es Anglada. Todos sus libros son un titeo. Usted se manda los himnos para millonarios y el mocito, que es respetuoso, las odas para gerentes. Usted, hablando de los títulos ridiculísimos de los que hace Anglada y los del discípulo, usted la libreta de un gaucho, el otro las apuntaciones de un acopiador de aves y huevos. Oiga, le voy a contar desde el principio lo que pasó. Entonces, incluso te puede despistar, todos estos cuentos te pueden despistar, porque son cuentos cómicos, muy exageradamente cómicos. Son como, por hacer de pronto un salto muy grande, pero a mí me pasa un poco los cuentos de una comicidad desbordante o las novelas como las de Eduardo Mendoza en sus mejores momentos, ¿no? Eduardo Mendoza en sus mejores momentos es un tipo que te hace chistes cada línea, ¿no? Entonces, a mí me pasa que me harto de reír hasta la mitad y ya no puedo más, porque una novela, a mí particularmente como lector, no puedo estar riéndome todo el tiempo, ¿no? Y estos cuentos exigen una atención permanente porque están llenos de chistes, llenos, está vago. Pero hay algo detrás que es serio. Bueno, recién decías lo de reírse, y es real, uno se ríe de verdad, no es que es una risa intelectual, uno se ríe, le sale la carcajada mientras está leyendo. No, sí, es que tiene momentos, además los personajes son tan absurdos, pero ¿cómo es posible que esté diciendo semejante tontería? Pero la sueltan y siguen, y es una payasada total, ¿no? Yo creo que hay un efecto caricaturesco en eso, ¿no? Vos hacías una comparación con Carlos Argentino Daneri, el personaje de Aleph, que es claramente una caricatura, ese personaje. Sí, pero estos son peores que Daneri. Exactamente. Vuelven a Daneri un premio Nobel. Pero en esa caricaturización del personaje lo que hay es justamente una exageración de todos los rasgos que lo vuelven anónimo prácticamente, ¿no? Sí. Porque lo que ocurre otra vez, como dije anteriormente, ninguno de los personajes puede afirmar su propia identidad si no es por medio de la identidad del otro. Pero como, claro, eso le ocurre a todos los personajes, ninguno puede afirmar realmente su identidad. No, son gente profundamente vacía. Pero el crimen muchas veces no lo cometen toda esa gente. Lo comete quizás el que es menos ridículo, si te fijas. Bueno, y además también acá hay algo que es fundamental, que hay una víctima, ¿no? Como son cuentos policiales, siempre hay una víctima. Y la víctima en este caso particular es una víctima absolutamente inocente, digamos. Sí. Es una víctima que no está involucrada en ninguno de los ninguno de los parlamentos, ni sale, ni se presenta a buscar. Porque todos en realidad van a hablar con Parodi por pura frivolidad. Van porque los demás hablan con Parodi, ellos también van a hablar con Parodi. Es que fíjate el término Parodi. Pero la parodia distrae. Yo saqué también del diario de Borges
una cita que me parece extraordinaria. Un diálogo, porque hay un momento en el diario de Bioy que Bioy va contando pues, lo que van escribiendo, ¿no? Y entonces Borges le dice una vez, ya hablando de estos cuentos, ¿no? Leemos, bueno, uno de ellos, Las previsiones de San Giacomo. Borges: cada uno de estos cuentos es en realidad dos cuentos. Fíjate tú que Borges no había leído a Piglia y ya lo decía. Bueno, cada uno de estos cuentos es en realidad dos cuentos. Uno, la primera parte, en que vemos unos fantoches cometiendo disparates. Otra, la explicación en que resulta que estos disparates tenían sentido. Que esos fantoches tenían sentimientos y propósitos. El segundo cuento no tiene nada que ver con el primero. Le atribuye al primero intenciones, un fondo imprevisible para el lector. Esto lo dice Borges como diciendo, nos ha salido sin querer 6 dramas humanos, en donde la envidia, los celos, la imitación, hasta la exasperación y hasta el crimen, son los móviles con los que se van produciendo las tragedias. Claro, todo esto está enmascarado con una parodia permanente del género que te hace creer que todo es mentira, todo es una broma. Sí, o que no es importante o que no hay nada serio en esos relatos, ¿no? Claro, y esto es, entonces esto, yo estoy dando un poco un salto, ¿no? Es decir, leemos a Borges, porque lo pide además, o sea, estos cuentos se piden ser leídos como sátira, como juego lingüístico, como juego lúdico, festivo. Y luego leemos a Borges Bioy, pero a Borges también, ¿no? Y desde la tradición, digamos, de la irrealidad metafísica, que viene ya del libro venerable de Ana María Barnechea en adelante, como el urdidor de juegos metafísicos, de laberintos, pero que en realidad vienen a deconstruir la misma vida, que no hay nada humano detrás de ellos. Pero luego, realmente, también hay dramas que se cuentan en los propios cuentos que firma Borges, ¿no? Claro, estaba pensando, por ejemplo, un cuento muy posterior, que es La intrusa, que es un cuento cuya estructura es muy similar. Son 2 hermanos que se admiran al punto de envidiarse y que disputan una mujer. Y ese cuento, que insisto, el drama es exactamente el mismo, o parecería ser el mismo, pero está contado con un tono de seriedad que, digamos, nos predispone de una manera distinta al momento de la lectura, ¿no? Sí. No, yo creo que tú tienes mucha razón. Ese cuento admite más lecturas, ¿no? De esto hemos hablado alguna vez. Sí. Bueno, hago un repaso muy breve del cuento. Hay 2 hermanos orilleros, que son los hermanos Nielsen o Nelson, que viven en un suburbio de Buenos Aires y que su única virtud o su mayor virtud es ser valientes y batirse a duelo de cuchillos y probar quién de los 2 es más bravo, digamos. El menor de los Nelson debía más muertes a la justicia. Eso lo dice en una milonga que se llama Milonga de los 2 hermanos. Resulta que uno de los 2, Cristian, se llaman Eduardo y Cristian, Cristian trae una mujer un día a la casa, la Juliana, y de pronto esa mujer empieza a romper la armonía fraternal que existía entre los Nielsen. Eduardo, a imitación de Cristian, también busca la compañía de una mujer que no funciona, porque no era el caso la mujer en sí misma. Y finalmente, después de una serie de idas y vueltas, deciden compartir la mujer. Al principio lo hacen en el interior de la casa, luego ven que esa relación se vuelve complicada y la llevan a un prostíbulo para sacársela de encima. Descubren más tarde que los 2 en secreto la visitaban. Entonces, bueno, para no tenerla tan lejos, dice, vamos a cansar a los pingos, traigámosla a casa de nuevo. Lo que ocurre es que la mujer, la Juliana, que había sido incorporada al mundo de los Nielsen por Cristian, termina siendo más benévola, digamos, con Eduardo, con el menor. Y para resolver ese conflicto fraternal, Cristian, el mayor, decide matar a la mujer. El cuento termina así, ¿no? A trabajar, hermano, hoy la maté. Y el cuento dice, con una línea final, bueno, se abrazaron, casi lloraron. Ahora los unía la obligación de olvidar a esa mujer.
Ahora, la lectura tradicional del cuento es que la intrusa, la Juliana, una vez que está fuera del ámbito fraternal, no puede ya seguir generando perjuicio entre los hermanos. Pero la mayoría de las veces cuando leemos el cuento olvidamos que la escena inicial del relato es justamente el velorio de Cristián, que muere, dice el narrador, de muerte natural, una indicación bastante sospechosa, ¿no? Si lo leemos desde la perspectiva de la teoría mimética de René Girard, que es la que estamos compartiendo con Javier, uno descubre, en realidad, que la muerte de Cristián, el mayor de los hermanos, no es una muerte natural. Eso lo cuenta, digamos, el mito barrial. Evidentemente, aunque no está dicho en el texto, uno puede descubrir que el menor de los hermanos, Eduardo, fue el que mató a su hermano mayor y lo mata porque le quita la posibilidad de poseer a la mujer que había elegido estar con él. Entonces, en un triángulo amoroso en el que los sujetos que están todo el tiempo imitándose, admirándose, envidiándose, no logran resolverlo por medio del sacrificio de un cuarto elemento o de una cuarta persona que conserve el objeto de deseo, en este caso la mujer, y al mismo tiempo a los contrincantes, la dinámica de la envidia termina autodestruyendo a la comunidad, en este caso la pequeña comunidad de los tres, y también a cada uno de los personajes, ¿no? Porque al fin y al cabo la mujer muere, el hermano muere, y solamente queda la memoria del hermano menor, porque es un personaje que no figura, ¿no?, en el relato, más que mencionado como otro de los protagonistas de la historia, ¿no? No sé... No, estoy completamente de acuerdo. Me parece una lectura muy ingeniosa, muy interesante. Yo creo que ahí hay un camino que creo que todavía tendríamos que explorar más, que es cómo en este cuento, como en los otros que estoy pensando ya de Borges como autor individual, pueden ser releídos de una manera siguiendo el esquema del deseo mimético y de la violencia sacrificial también. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, me salen cuentos tan importantes como Los teólogos, donde la envidia es un motor decisivo, y donde, por cierto, creo que se le daría un prisma muy sugerente a un tema del que tantas veces se ha hablado, ¿no? Es esa duplicidad contradictoria entre el otro y el mismo, ¿no? El yo que también es el otro, pero ese yo que es otro, que se produce en los personajes, en los teólogos, que hay uno que admira tanto a otro que le desea profundamente la muerte, ¿no? Claro. Y lo consigue, ¿no? Y de alguna manera él va a terminar propiciando la muerte de su maestro, ¿no? Sí, hay algo que la mayoría de las veces casi pasa inadvertido, que es que en casi todos los cuentos de Borges hay un muerto o dos, o un asesino o un asesinado, digamos, ¿no? Eso quiere decir que ese sentimiento de admiración y envidia, o cuando la admiración cruza un umbral prohibido, se convierte en envidia, digamos. René Girard dice, cuando el admirado es tan próximo al admirador, se convierte en un rival, ¿no? Así es. Por ejemplo, Aben Hakam el Boharí, el muerto en su laberinto, también funciona muy bien desde esa óptica, ¿no? Digo, pensando... Pero mira, perdón, voy a hacer un pequeño inciso, es que estoy en Ginebra, no lo puedo evitar. En los teólogos tiene ese fragmento maravilloso final de cuando llevan a Juan de Panonia al patíbulo y lo queman. Ese fragmento, Borges casi lo plagia del fragmento de la historia de los heterodoxos españoles, Marcelino Méndez y Pelayo, en donde refiere la muerte de Servet, aquí. Es un guiño ginebrino escondido, curiosamente, ¿no? El modo con que él trabajaba a veces los textos, que era sobre un texto anterior que va manipulando. Y lo va filtrando, ¿no? Pero el texto base es curioso, porque nadie lo pensaría, ¿no? Marcelino Méndez y Pelayo, historia de los heterodoxos españoles. Pues es eso. No, y además, ahora que lo mencionás... es el palincesto que está debajo. Sí, no, y sobre todo, para hacer referencia a Ginebra, es un cuento que habla sobre una disputa teológica, digamos, que es, digamos,
la principal referencia histórica de la ciudad, ¿no? Así la es. Reforma Protestante, ¿no? Que al fin y al cabo no fue más que, fue más que una discusión teológica, pero el inicio de la Reforma Protestante es una cuestión teológica. Y lo que ocurre en el cuento de los teólogos es que, hay dos teólogos que disputan, se disputan la autoridad para definir que una cuestión teológica cualquiera, y están todo el tiempo rivalizando por ver quién ofrece el mejor argumento. Es decir, de nuevo, la primera instancia de la mímesis, de la imitación, es la admiración, ¿no? Uno admira al otro y por eso quiere ser como el otro. Pero cuando la admiración se acerca demasiado al objeto admirado, esa persona se vuelve un rival, porque ocupa el lugar que me gustaría ocupar a mí, ¿no? Entonces yo, para poder ocupar su lugar, tengo que desplazarlo. René Girard dice que en la muerte de César, a César lo matan porque era un enemigo de Roma, o lo matan porque lo admiraban tanto que querían ocupar su lugar, ¿no? Claro. Y en los teólogos lo que ocurre al fin y al cabo es que cuando mueren, ese es el final fantástico del cuento, los dos teólogos están en el cielo frente a Dios, y Dios no los distingue porque para él son la misma persona, ¿no? Como las monedas. Que sería la peor condena del ego, ¿no? Dos personas que están todo el tiempo tratando de demostrar que son más que el otro, al fin y al cabo descubren que para la eternidad no son nadie, o son el mismo, que sería más o menos lo mismo, ¿no? Así es. Muchas veces se refiere la cuestión especular, los dobles, en la obra de Borges, que está presente desde el comienzo, pero no tenemos, me parece a mí, no tenemos la perspectiva antropológica de qué quiere decir eso. ¿Es solamente un juego intelectual o hay algo más? Y me parece que Claro. esa tensión está presente no solamente en los cuentos, en los ensayos, en la propia vida de Borges también, ¿no? Claro, alguna vez algunos intérpretes muy lúcidos de Borges han utilizado la palabra simulacro. Y hay un profundo simulacro, él elabora todo un gran simulacro en torno a sus textos, ¿no? Pero detrás de ese simulacro están los temas de siempre. Que es lo que no... Hay un poema de Borges que está dedicado a su bisabuelo, que termina así: detrás del simulacro te adivino, oh joven capitán que fuiste el dueño. Es decir, él está hablando de una estatua de su bisabuelo, que lógicamente es un simulacro, pero detrás del simulacro hay algo de verdad. Claro. Hay algo ahí que no es una mera fantasía. Sí. Algo ocurrió en la historia. Y en relación con los cuentos, en general, los cuentos de Borges, no solamente con los de Bioy, sino en su obra personal, digamos, me parece que está la tensión de la rivalidad, y esa tensión de la rivalidad está sostenida por una palabra que a Borges le gustaría mucho, una vanagloria, ¿no? De la identidad. Porque en el fondo la mayoría de los personajes lo que quieren es ser alguien, como Shakespeare, ¿no? Cuando llega al cielo le dice: yo quiero ser uno y yo, ¿no? A Dios no le pide ni la gloria, ni el paraíso, ni los placeres. Lo único que le pide a Dios es ser alguien, ser yo, ser uno. Me parece que esa búsqueda constante de la identidad es lo que genera todas las tensiones de los relatos, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y siempre hay esa rebaja, ¿no? Que también es otra palabra que le gusta a Borges, ¿no? Esa rebaja del yo, que es permanente, pero que muchas veces hemos entendido desde una dimensión puramente metafísica. Es decir, cuando también abarca elementos éticos y antropológicos, que creo que son muy consistentes y que están detrás, ¿no? Y que además muy probablemente es lo que de verdad a Borges le importa, lo que de verdad le interesa. Hay un cuento que se llama El jardín de senderos que se bifurcan, que es famosamente conocido por lo que ahora se llaman los multiversos, un cuento que anticipa de manera literaria una teoría científica, que es la posibilidad de que existan muchos universos al mismo tiempo y que esos universos sean distintos, digamos, ¿no? Bueno, ese cuento naturalmente admite esa lectura porque eso está presente en el relato, pero tal vez podríamos leer ese cuento desde una perspectiva antropológica, como propone Javier, y ver que al personaje principal, a Yu Xun, que es un antiguo catedrático chino que está
en Inglaterra, sirviendo como espía a las órdenes de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, lo que le ocurre es que él no sabe quién es. Y está todo el tiempo tratando de ser alguien a través de la competencia directa contra su rival, contra su compañero, tratando de adquirir o de alcanzar la admiración de su jefe, persona a la que odia, por otra parte. La relación de amor-odio Permanente. Es permanente, ¿no? Estoy pensando, volviendo un poco, me vas a perdonar, creo que nos estamos dejando también otro aspecto importante, que es el de la pura violencia. Y creo que hay una cuestión que también es muy importante, Borges, que es cómo esa violencia se aplica muchas veces contra el individuo, desde un poder ominoso, que está movido evidentemente por la admiración-odio, ese juego de admiración-odio, que muchas veces viene dado a veces es la multitud, es a donde voy a parar. Es que quería hacer referencia, antes de que esto termine, también porque estamos con los cuentos en colaboración, de este famoso cuento maldito, en cierta manera, que es La fiesta del monstruo. La fiesta del monstruo es un cuento que escriben ellos dos, que es una parábola del peronismo, escrito desde la exasperación, desde el profundo odio que les inspira a los dos autores el régimen, el gobierno peronista de la época. Y es un cuento, además, que ellos publican al principio solo en Montevideo, no lo publican en Argentina. Lo resumo rápido, pero vamos a acabar también otra vez en el poder, en este ominoso que a veces puede dar lugar el maestro, ¿no? Básicamente, La fiesta del monstruo es un cuento, ya digo, este es de Bioy y Borges, no está incluido aquí ni en los cuentos habituales, salió aparte, luego ya se incluyó en las colecciones posteriores. Y es un cuento que está narrado desde una voz igualmente incomprensible, podemos decir, no chistosa, porque lo que va a contar no es nada chistoso, pero soy muy paródica. Es una degradación, podríamos decir, del lenguaje popular argentino de los 50, de los años 50, ¿no? Y es un peronista que cuenta a su novia cómo ellos la han pasado pues viajando en una camioneta desde la periferia de Buenos Aires a celebrar al monstruo. No le llaman por el nombre, pero el implícito textual en ese momento es evidente una referencia a Juan Domingo Perón. Y a las marchas peronistas que desde la periferia de la ciudad llegaban a avivar al presidente del país, ¿no? Algo que, esto ya es un tema histórico-político, pero que algo que irritaba profundamente a los sectores medios de la población muchas veces y también a la oligarquía a la que podría pertenecer perfectamente Bioy Casares y por supuesto al núcleo ideológico de Borges. En fin, el asunto es que esto está contado, como digo, desde la perspectiva de un otro, que es un narrador que al fin acaba convirtiéndose en el fondo en el representante de los muchachos peronistas que se suben a la camioneta, que cometen toda clase de desmanes, pero que les parece muy chistoso, hasta que en un momento dado, de pronto se les cruza en la calle un judío cuatro ojos, ¿no? Y lo asesinan de una manera absolutamente salvaje. Todo esto está contado como si fuera muy divertido, muy cómico, pero es aterrador, ¿no? Y después, porque además, hasta que no llega el judío cuatro ojos, todas las cosas que les han ido ocurriendo al grupo, pues son molestas. Ellos no lo dicen, pero son molestas, ¿eh? No les ha ido bien durante todo el pasaje que han ido realizando, toda esa peregrinación hacia el centro de la ciudad. Pero cuando todos echan toda su rabia encima sobre el judío, entonces ya hay una liberación, ¿no? Y esto me parece que conecta, ¿no?, con la cuestión de la violencia sacrificial y el chivo expiatorio de Girard, ¿no? Sí, absolutamente, porque una de las condiciones del chivo expiatorio es que absorbe violencia de la cual no participa. Así es. El mejor chivo expiatorio es aquel que sufre una violencia sin estar involucrado en el juego de la violencia. Por definición es un chivo expiatorio inocente. Claro que hay muchas veces que la violencia yerra, digamos, y da con un chivo o con una víctima que está involucrada en la violencia y por eso no resuelve el conflicto, ¿no? Pero provisionalmente apacigua.
Es decir, ese sacrificio permite que las tensiones que se han ido generando en la sociedad, entre otras cosas porque los deseos miméticos no se cumplen, permite, de alguna manera, que desde un punto de vista imaginario se purgue, se limpien las frustraciones colectivas a través de esa violencia. Sí, estoy pensando que, por ejemplo, el cuento Emma Suns es un cuento casi explícitamente sacrificial. Absolutamente. Tiene hasta en el vocabulario utiliza muchas veces fórmulas casi religiosas. Es que la autohumillación también es otro motivo que quizás tendríamos que repensar en Borges. ¿Qué es lo que sucede? Emma Suns es un cuento a veces incómodo para los intérpretes, porque es que ¿dónde metes? Aquí cualquier fantasía metafísica no entra, es sencillamente una historia que le contaron. Pero la autohumillación quizás es un motor que genera historias en Borges más poderoso de lo que creemos. Bueno, hablabas de autohumillación y en uno de los cuentos de Sí, Conbioy, en La víctima de Taddeo Limardo, lo que ocurre es que el cuento se llama La víctima de Taddeo Limardo y la víctima de Taddeo Limardo es Taddeo Limardo. Se propone tanto la autohumillación que lo consigue finalmente, ¿no? No sé si querés comentar el cuento un poco. Bueno, es otro cuento intrincado. Yo creo que básicamente me iría al núcleo del asunto, ¿no? Es un drama de honor también. Es un personaje que quiere tanto a su mujer mujer que en cambio siente un profundo desprecio por él, ¿no? Y entonces, bueno, él va a cometer el crimen sobre sí mismo, de alguna manera para hacer feliz a su mujer, ¿no? No sé si también, ahora que lo estoy pensando, también las versiones de Judas... Las tres versiones de Judas. Claro, en las tres versiones de Judas, un cuento que Borges escribe solo, digamos, o sea, no en colaboración con Bioy, las tres versiones de Judas son, bueno, la clásica, Judas es un traidor. La segunda, bueno, Judas no es un traidor, sino que es un elemento necesario para la redención del mundo y por tanto es un benefactor de la humanidad, porque si no hubiera entregado a Cristo, Cristo no hubiera redimido la humanidad, digamos, ¿no? Pero la tercera versión de Judas es la más sorprendente, es que en realidad el que libera del pecado, digamos, o redime a la humanidad, no es Cristo, sino que es Judas. Porque Judas decide renunciar incluso al paraíso. Él se autocondena, digamos, se entrega a la eternidad del infierno, mientras que Cristo solamente sufrió el sufrimiento corporal, digamos, ¿no? El mero sufrimiento de la carne durante la pasión. Esa es la idea del cuento. Y también ahí hay una autohumillación extrema, ¿no? No es solamente un momento de la vida, no es durante toda su vida, sino que es por el resto de la eternidad. Así es. Entonces, oye, así, a lo tonto, vamos sacando cuento aquí, cuento allá, de Bioy con Borges, o de Borges solos, donde me parece que hay, digamos, una serie de dramas que muchas veces, no sé, más atentos a otras cuestiones no hemos terminado de atender. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Funes el Memorioso también, que es un cuento que la mayoría de las veces cuando uno lo lee o escucha que alguien lo ha leído, lo que recordamos de Funes es lo que Funes recuerda, digamos, ¿no? La capacidad que tiene para recordar con precisión minuciosa y exacta el universo. Ahora, lo que perdemos de vista es que toda la construcción narrativa, toda la tensión del relato está puesta en la rivalidad entre Funes y el narrador. Porque Funes es un gaucho casi analfabeto que aprende a leer latín y el narrador, que se jacta de ser un hombre de letras, que estudia metódicamente el idioma, durante 50 años no alcanza a leer el latín, no alcanza a entender el latín. Entonces, todo el relato parece que fuese, como Borges hace muy bien, parece que fuese una ponderación de la memoria de Funes, de la extraordinaria capacidad que tiene Funes para recordar todo, y en realidad es una manera de humillarlo a Funes. Pero humillándolo a Funes o agrediéndolo a Funes, el narrador desnuda de manera secreta, digamos, la propia humillación que él sufrió
durante su juventud. Quiso aprender latín y nunca pudo. Y el otro, un gaucho, un rústico, en una semana aprende y disfruta el latín. No solamente lo aprende, ¿no? Bueno, ahí el espesor de cada frase, ¿no? Muchas veces, porque esas frases famosas, ¿no? Aprendió sin esfuerzo el latín, el portugués, bueno, no recuerdo qué lengua es tal. Sospecho, sin embargo, que era incapaz de pensar. Pensar es generalizar, abstraer, olvidar diferencias, ¿no? Y esas frases que son tan ricas, tan densas, ¿no? También pueden ser leídas desde esa mirada irónica que tú planteas, ¿no? Sospecho que era incapaz de pensar. Hay una cierta malicia incluso en esa narración. Claro, no lo afirma categóricamente para dejar el espacio a la duda, pero lo induce la idea de una manera muy, muy perfecta, digamos, ¿no? Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en otro cuento que se llama El otro duelo, en el que también lo que ocurre, y no nos damos cuenta cuando leemos el relato, porque esa es la maestría de la obra de Borges, es que uno acepta con naturalidad lo que en realidad no es tan evidente, que es la tensión permanente entre los dos personajes que están todo el tiempo codo a codo discutiendo algo o tratando de imponerse sobre el otro, ¿no? Yo estaba pensando que haciendo memoria, por ejemplo, haciendo memoria de la bibliografía que conozco, ingente bibliografía que también no conozco, pero de la que conozco sobre Borges, uno de los libros más sugerentes, más interesantes para mí es uno de Silvia Molloy, Las letras de Borges. Y al comienzo, Molloy dice, analizando un ensayo de Borges, el ensayo que dedica a Hawthorne, a Nathaniel Hawthorne, ahí dice que a Borges, cuando analiza el cuento Wakefield, le interesa justamente lo que ella llama el detalle inexplicable, de la personalidad. Esto parece que te da un poco la vuelta a toda esta idea de que Borges no es interesante desde un punto de vista psicológico. Y me explico un poco más. Wakefield es un cuento clásico, digamos, de las letras norteamericanas, que se basa en un argumento maravilloso. Y fíjense que, claro, a Borges le interesaban los argumentos maravillosos. Maravilloso en el sentido, digamos, vamos a decir, estético, y no estoy hablando de un cuento fantástico. Wakefield es un individuo que lleva una vida burguesa, corriente, cómoda y feliz con su mujer, están casi recién casados, y un día, porque sí, decide desaparecer. Decide desaparecer de su casa, como dicen en mi pueblo, Fortunato el que fue a por tabaco, ¿no? Fue a por tabaco y no volvió. Pues eso hace Wakefield, un Fortunato. Entonces, Wakefield lo que hace en el cuento clásico, y luego veremos qué es lo que dice Borges, es observar durante largos años cómo su mujer vive sin él. Pero por mera curiosidad, nada más. Hay una maldad, podemos decir casi sádica, en la decisión de Wakefield, pero el cuento de Hawthorne dice, era un personaje completamente imbécil, es decir, esto lo hacía por la nada, o digamos casi la banalidad del mal, podríamos decir, pero lo hace por juego. Y hasta que un día, después de 20 años, no recuerdo, se presenta en casa con una amplia sonrisa y dice, ya estoy aquí. Y se acaba el cuento. Se acaba el cuento. Ese es Wakefield. Entonces, cuando Borges lo comenta, Borges añade algo, insiste, era un hombre de una amplia imaginación, dice. Que eso no lo pone en ningún momento Hawthorne, para nada, ¿no? Esto lo dice Molloy. ¿Y de por qué? Porque a Borges le interesa, contraviniendo su propio, no solamente el argumento, sino lo que le va a llevar a la personalidad, el detalle inexplicable, el por qué, esa sonrisa que Borges se queda en ella y dices, ¿por qué sonríe tanto, no? ¿Qué es lo que tiene Wakefield? Y de pronto Borges empieza a ser un lector, vamos a decir, entre comillas, humano. No alguien al que solo le interesan los sofismas metafísicos, o digamos, no, esto que pasó.
que pasó, digamos, en la ficción, pero que le pasó a alguien en algún pasó a momento. alguien y que resulta un reto imaginativo sobre la condición humana. Lo que dice Molloy, el detalle inexplicable, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Es que quiero decir, hay que rescatar en sentido ese Borges que no es convencional, porque este Borges de todas maneras no es convencional, pero que es un Borges que nos resitúa otra vez frente a lo humano. Bueno, estamos con los últimos minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar la charla de hoy. Creo que hemos hablado demasiado. Y después vamos a dar un espacio para el cambio porque va a venir otra conferencia después. Sí, había un micrófono ahí, ¿no? ¿Está ahí sobre la mesa? Tenés que encenderlo con el botón. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Adel González. Doctor Javier, gracias. Y el moderador, gracias también. No me sé el nombre, pero bueno, muchas gracias por la charla. Quiero concentrarme con relación a la pregunta en la esfera psicológica, ¿verdad? Digamos que la parte humana, cuando uno escribe, es muy difícil controlar a los personajes. O sea, es muy difícil realmente, a veces uno en esa hoja en blanco comenzar y seguir y extenderse y controlar los personajes, la psicología de los personajes. Ustedes que están más cerquita de la obra de Borges, que han entrado en profundidad o han vivido o han disfrutado, ese punto de ser humano en preestablecer la psicología del personaje, o Borges en sus prosas y en sus hallazgos como tal, como gran genio, fue más que dejó que los personajes entregaran su propia psicología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que Borges opta, dentro de lo que es una intuición sobre alguien que ya no está con nosotros desde hace mucho tiempo y al que no le podemos preguntar, y que los vericuetos de la imaginación literaria son complejos, creo que Borges va fluyendo y que inicialmente, de hecho, me parece que apoya mi teoría lo que señalaba ahí, ¿no? Cuando Borges le comenta a Bioy, oye, estos cuentos que hemos escrito juntos, de pronto los releo y me doy cuenta de que aquí hay personajes que sienten, que sufren. O sea, inicialmente ellos tenían una idea en particular, pero luego, en realidad, para dar consistencia a sus escenas, tienen que generar una acción y un problema humanos, digamos, y ahí es donde están los deseos que se muestran en conflicto, ¿no? Sí, yo creo que por ahí van los tiros, me parece. Sí, muchísimas gracias. Yo también tengo una pregunta hablando de la influencia mutua entre los dos escritores. Me estuve preguntando porque Borges obviamente forma parte de los ultraístas, de varios grupitos, ¿no?, diferentes, el grupo Florida, después con la literatura fantástica también están colaborando con Silvina Ocampo, y me estuve preguntando un poquito sobre la influencia de las mujeres intelectuales que siempre están ahí también en el mismo ámbito, ¿no? También está la hermana que está haciendo todos los diseños, Nora Borges, de las diferentes parejas. Él vive toda la vida de la mujer, de la madre con la madre. Está María Kodama, obviamente, de la que me imagino que Martín Nadís va a hablar después. Pero sobre todo las hermanas Ocampo, yo creo que sí también forman parte de esa fecundidad intelectual, quiero decir, ¿no? ¿Quieres decir, Marco? Sí, para mencionar algo muy puntual en relación a lo que preguntás, Silvina Ocampo era la esposa de Bioy Casares. Y bueno, Borges pasó durante muchos años mucho tiempo con ellos. Y Borges dice que Silvina es una de las mejores escritoras de Argentina. Y a Victoria, a la hermana de Silvina, que es la creadora de Sur, Borges le debe gran parte de su trayectoria literaria como figura literaria, no como escritor, pero como figura literaria, ¿no? Y como bien marcabas vos, bueno, se ha hablado últimamente, en estos últimos años, mucho acerca de la figura de la mujer en la obra de Borges, pero en la vida de Borges también, ¿no? La cantidad de libros que Borges ha escrito en colaboración con mujeres, o cuentos dedicados a mujeres a las que él amó, de una u otra manera, ¿no?
imposible no recordar en este momento a Estela Canto, ¿no? A quien le dedica nada más y nada menos que el Aleph. Borges tiene una frase muy linda, en un momento de su obra él dice: yo pensaba que veía ciudades, atardeceres, y en realidad lo único que veía eran mujeres. No, sin duda que la presencia de la mujer en la obra de Borges, en la vida de Borges y en su composición como escritor es insoslayable, ¿no? Lo que pasa es que no tiene Borges, o las mujeres en general, no tienen en la obra de Borges una presencia protagónica, muy pocas veces la tiene. Entonces eso por ahí nos distrae un poco, pero casi siempre en todos los cuentos hay algo relacionado a una mujer, ya sea porque está la tensión romántica con algún competidor por una mujer, o porque la mujer es una... Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la China... ¿Perdón? El cuento de Historia Universal de la Infamia, no me sale el nombre, la viuda Qing pirata. Viuda Qing pirata. Bueno, que es un personaje central, ¿no? Y que es una mujer que se convierte en una pirata, ¿no? Esa es la historia del cuento. Sí, muchas gracias por la rica presentación, porque además lo que uno disfruta es cómo se muestra la complejidad del autor, del escritor, y justamente quizá para establecer la transición con lo que viene después, quizá me interesaría que una reflexión tuya, Javier, con respecto del Borges autor, porque Borges se construye a sí mismo como autor, y estamos en Ginebra, o sea, toda esa parte del Borges oral, el Atlas, que van configurando una figura de autor muy particular y muy manejada por él mismo, ¿sí? Es un gran empresario de sí mismo, ¿no? Es un gran gestor de su fama, y es sorprendente el extraordinario éxito que tiene ya en los años 30, es decir, no lleva ni 10 años en la vida literaria y ya consigue que escriban contra él. Cosa muy importante cuando uno quiere llegar, no solamente, lo peor es que te ignoren, pero ya tiene grandes detractores que empiezan a escribir solo contra él, porque es la figura señalada. Y lo consigue porque con su timidez, esa timidez que quizás forma parte, bueno, que es natural, pero que también, y que le costaría, y sin embargo, oye, es un líder desde los años 20, gestiona directamente todas las revistas importantes, preside el comité de intelectuales anti-eugenistas, luego es antólogo, que esto es muy importante, ahora en internet ya no son tan importantes, pero en los años 40, en Borges Bioy, por volver un momento a Bioy, él habla muchas veces de cómo ellos hacen antologías de poesía argentina y dice, este y este no, este y este sí. Y dice, vamos a quitar a estos, vamos a poner a los otros, ¿no? Y entonces, claro, es un gran gestor editorial. Y volviendo, digamos, a la pregunta de antes, en ese sentido, es muy importante la coalición que hace, que es una coalición incómoda, con Victoria Ocampo, ¿no? Ya que hablamos de las mujeres. Victoria Ocampo es fundamental también, y él se da cuenta, y aunque le caía muy mal, porque dice, era muy mandona, lo dice varias veces, pero en realidad se aprovecha de ella. Y Victoria Ocampo es una gran gestora, a su vez, de la proyección internacional que tiene. Es larguísimo, pero claro, sí, es un gran gestor de su imagen de autor. Y la promociona también escondida, también la tiene escondida en sus propios textos, ¿no? Ese bibliotecario que asoma una y otra vez, es él, evidentemente, que se está autorretratando, son pequeños autorretratos dentro de la obra pictórica, pues él aparece en algún momento allí asomando, ¿no? Una y otra vez. Sí, brevemente, muchas gracias. Dos temas que habéis comentado sobre la autohumillación y la envidia. ¿Él vivió estos temas personalmente? Porque al ser muy recurrentes en él ¿lo vivió? ¿Quieres tú? Bueno, ¿quién no lo vivió? Esa sería la pregunta. ¿Quién no vivió la envidia? ¿Quién no envidió o no se sintió envidiado? ¿Quién? Digamos, eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Sí me parece, habiendo dicho esto, que en el caso de Borges, para volver a la terminología girardiana, el deseo mimético es muy intenso. Borges es una figura muy mimética. Y justamente como es una figura muy mimética, puede trascenderse.
puede darse cuenta de cuál es su sufrimiento. Borges envidió mucho y por eso compitió mucho. Y hay un escritor argentino que se llama Santiago Lage que dice que Borges es un compadrito de las letras, como decía Javier recién, ¿no? Borges tiene 25, 27 años y ya está discutiendo con todo el mundo. Y publica en revistas y habla en contra de este, del otro. Claro, y al fin y al cabo, ¿qué consigue? Que todo el mundo esté hablando de él. Claro. Porque esa fue la estrategia que utilizó para centrarse en el ámbito de las letras, primero en el minúsculo y casi desconocido ámbito de las letras argentinas del siglo XX, pero que luego se manifestó, digamos, o se proyectó a nivel mundial, ¿no? Yo creo que una de las grandes envidias, para volver al tema inicial, una de las grandes envidias de Borges que ha sabido, esta es una suposición mía, que ha sabido conjurar muy bien, es la envidia que sentía por Bioy. Porque Borges es un enamorado frustrado y Bioy es todo lo contrario. Bioy es un Don Juan y lo fue toda su vida. Entonces creo que esa proximidad también está sustentada posiblemente, es una hipótesis, por ese sentimiento, ¿no? Esta frase que decía, la cópula y los espejos son abominables porque multiplican el número de los hombres, dice Bioy en Long Barbaris Tertios, y Bioy dijo, yo jamás diría eso, vamos, no tengo nada ni contra los espejos ni menos contra la cópula, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay algo de lo que tú estás diciendo, quién sabe. Hay otra pregunta. Había una pregunta más, la última. Pregunta. Sí, gracias. Usted mencionó un conflicto teológico como una referencia a Ginebra y quería saber si tiene otras referencias puntuales en la obra de Borges respecto a Ginebra. ¿En relación a Ginebra o en relación a la teología? No, a Ginebra. Ah, sí, no, en relación en relación a la teología también, pero en relación a Ginebra sí, hay muchísimas. Hablábamos hoy con Javier que, bueno, y a eso también nos dedicamos nosotros desde la Asociación Los Conjurados, es a revalorizar o a volver a poner o a poner en escena otra vez la relación íntima que tiene Borges con la ciudad de Ginebra, desde el punto de vista vital, por los años que Borges vivió acá, desde el punto de vista literario, en el sentido explícito, por aquellos textos que Borges le dedica de manera clara y directa a Ginebra, pero todavía hay algo que espero que podamos charlar el año que viene, que es más sutil, que es la presencia de la ética protestante en los personajes de Borges. Que es un tema que no ha sido del todo indagado todavía. Y por ética protestante tenemos que entender algo muy, muy, muy básico. Yo no soy teólogo ni especialista, pero la cuestión central es la predestinación, ¿no? Si uno de nosotros, si cualquiera de nosotros, o si todos nosotros, o si cualquier personaje está predestinado a hacer lo que hace y a ser quien es, o si tiene la posibilidad de elegirlo. Yo creo que la mayoría de los cuentos de Borges, estoy pensando por ejemplo en Pedro Damiani, en el personaje de La Otra Muerte, basculan entre esas dos posibilidades, ¿no? Entre el libre albedrío o la predestinación. Y eso es una huella ineludible de la Reforma Protestante, ¿no? Tenemos acá a muy pocos metros el muro de la Reforma, así que estamos en el lugar indicado. Sí, hay mil detalles. Ahora mismo me llega uno a la memoria, en Pierre Menard, autor del Quijote, que es un relato, otra vez enormemente irónico, donde un narrador completamente incompetente, mentalmente incompetente, empieza a denigrar a unas personas y dice, solo unos pocos se atreven a atacar a Pierre Menard y son pocos calvinistas o incircuncisos, ¿no? Que viene a ser como... Pero en realidad es un elogio, decir eso es que en realidad es un elogio ser calvinista. Sí, además en ese cuento al principio dice la obra visible e invisible de Pierre Menard, que también es un concepto propio de la Reforma, claro. Claro, de verdad. Sí, o sea, sí. no, hay muchos guiños, o sea, hay una querencia, fíjate que este que es un cuento de los 40, o sea, que hasta que regresó, todavía había de pasar mucho tiempo, pero ahí ya tenía la memoria entrañable con Ginebra, ya la tenía.
Bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias. A ustedes.